BIM Manager del proyecto, un proyecto importante para ICAFAL, que es el proyecto del aeropuerto de Concepción, y nos va a hablar un poco de BIM aplicado a la construcción de aeropuertos, el arquitecto Francisco Pizarro y profesor de Punto Lab. Bienvenido, Francisco. Que Esteban nos ayude para la conexión de tu computador. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, está el botón abajo para que nos pueda indicar la pregunta, y si quieren, en este caso, empezar a hacer preguntas particulares a un expositor, nos dice para Francisco, para Sergio o para Esteban. Ahí está Francisco. Bienvenido, Francisco. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucho? ¿No puedo compartirla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Francisco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Sí. Bien. ¿Y ustedes? Si puedes hablar un poco más fuerte y estamos ¿Me listos escuchan? contigo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi turno, ¿cierto? Yo les comento primera vez en esta modalidad nueva, ¿cierto? Que viene siendo a distancia, ¿ya? Y lo que yo les quiero presentar un poco a modo de resumen de presentación viene siendo el trabajo que nosotros hemos realizado en estos 2 años que lleva ya la construcción aproximadamente, y los usos que le hemos dado al BIM, ¿ya? Dentro de eso hay 3 grandes que son como los principales, nuestro tronco, por decirlo de alguna manera, que es el desarrollo de la ingeniería, que a pesar de que el proyecto ya se está construyendo, quedan ciertas zonas que se están desarrollando. Está la resolución de RDI, ¿ya? Que son los requerimientos de información, que son ya sea problemas que se presentan en terreno o a veces falta de información que contiene el proyecto en sí, y finalmente el informe 4D. Si es que el tiempo nos favorece un poco, también a mostrarle un par de ejemplos que hoy en día se están realizando dentro del proyecto, que son las ubicaciones para poder corroborar estados de pago, y el desarrollo de los planos ASBIL, ¿ya? Para entender un poco, el proyecto es una ampliación del aeropuerto, ¿ya? La ampliación corresponde a 5 zonas, que son la ampliación del edificio terminal, como ustedes ven en la imagen. Está la ampliación del área de movimiento, que es la zona de rodaje de aviones, y la ampliación del área pública, que es la vialidad y los estacionamientos, principalmente. Ya también hay ciertas especialidades involucradas, y en el extremo derecho pueden ver la ampliación del complejo de GAC. En el primer tema, que es el desarrollo de la ingeniería, nosotros reconocemos como equipo, luego del desarrollo y la prueba y error, ¿cierto?, del trabajo, 2 temas muy fuertes, que es la ingeniería concurrente, que nos ha permitido de cierta forma avanzar con la construcción y poder transmitir esa información que viene llegando o que se va desarrollando y revisando a la vez, ¿ya? Y poder traspasarla. Eso obviamente se hace a través de un repositorio único de planos que mantiene la información transversal, ¿cierto?, para todos los participantes, ya sean tanto los de terreno como las instituciones involucradas. Como bien dijo Esteban, hay bastantes instituciones, partiendo desde la PDI, pasando por DGAC, DAP, la asesoría de la inspección fiscal, etcétera, ¿ya? El concesionario. Entonces, la cantidad de gente involucrada no es menor. Y este tipo de herramienta o este tipo de metodología es súper favorable, ¿cierto?, en el sentido de que la información es transparente y está en tiempo, podríamos decir, en tiempo real, disponible para la gente en la medida que se va probando. La ingeniería concurrente, como bien les decía, dentro del aeropuerto quedan 6 zonas alrededor que están sufriendo modificaciones, ¿ya? O sea, que están en manos de los especialistas, y los especialistas en este caso lo que hacen es trabajar dentro de un modelo que en nuestro caso está en la nube, ¿cierto? Está centralizado, y eso nos permite reflejar esas modificaciones directamente en la nube y por ende directamente transmitirlo a terreno o a las instituciones, ya sea que tengan que revisarlo o trabajar con ello. Por el lado del repositorio único de planos, la herramienta que nosotros utilizamos hoy en día es la plataforma BIM Docs, ¿ya? Que cuando se inició el proyecto partimos con BIM 360 Team, ¿ya? Ahora nos actualizamos hace 1 año, creo, algo así, y que obviamente nos trajo ciertas cosas favorables, porque tienen herramientas un poco
un poco avanzadas con respecto al control documental más que nada, y al transmitir esa información y tener un registro o una trazabilidad que te permite hacer revisiones, ¿ya? Después tenemos el desarrollo de la RDI, que lo que el BIM vino a ayudar es principalmente a establecer los problemas o a transmitir esos problemas y a generar propuestas que son acordes y precisas. ¿A qué voy con esto? Es que finalmente nosotros, como trabajamos a distancia, porque todos los especialistas, esto es algo, no son de la zona, es decir, la mayoría de los especialistas que desarrollan las soluciones que nosotros estamos implementando generalmente tienen residencia en Santiago. Entonces esto nos ha permitido establecer una comunicación, ¿cierto?, súper fluida y un entendimiento de los problemas súper clarificador, ¿ya? Después tenemos la discusión de las soluciones, porque como bien se decía que hay un montón de instituciones involucradas, nosotros necesitamos de alguna manera como departamento de ingeniería o como obra, como constructora, entre comillas, poder ponernos de acuerdo con todas esas instituciones y llegar a soluciones que tengan de alguna manera que suplir los requerimientos de todos, ¿ya? Después tenemos la trazabilidad y la transmisión de soluciones aprobadas por las instituciones, ¿cierto? Que, como bien les comentaba, la plataforma en la que nos ayuda y nos facilita ese traspaso de información tan vital que se hace hoy en día con el contexto que tenemos, en el que el distanciamiento social obviamente es vital, más en una hora. Entonces eso ha facilitado enormemente el traspaso de, llámese plano, informes, especificaciones técnicas, folios, etc. Como él les comentaba, la plataforma o nuestra metodología de trabajo con respecto a las RDI es principalmente en este esquema. Tenemos un problema, ¿cierto? Nosotros ubicamos ese problema, ¿ya? Para tener claro dónde ocurre, ¿cierto? Luego vamos a terreno, hacemos el levantamiento y lo que generamos es un sketch, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este sketch? Es ser propositivo en la resolución del problema, ¿ya? Porque esto, de cierta manera, viene a facilitarle el trabajo que va a hacer el especialista finalmente, en tomar la información, entender la información, hacer la parte o sea, hacer la parte suya, ¿cierto? Y finalmente poder dibujar algo y no tener que iterar más allá de una o dos veces, ya que es generalmente el promedio que nosotros tenemos respecto a las consultas que se le hacen, y eso enviarlo finalmente o decantarlo en una solución que efectivamente es acorde a lo que se requiere en terreno, ¿ya? Dentro de eso, obviamente, hay una discusión de soluciones que tiene que ver con las instituciones que están involucradas en el proyecto. Nosotros, junto con el equipo de trabajo, discutíamos este gráfico en realidad que fue bien curioso porque intentamos hacer un flujo de trabajo, que es lo que uno acostumbra a hacer, ¿cierto?, en estos proyectos de alta complejidad, y poder establecer una línea secuencial en la que yo puedo reconocer cierto camino a seguir, ¿cierto?, para poder de alguna manera optimizar o estandarizar la generación de RDI, pero finalmente llegamos a generar lo que es este embudo, ¿cierto? O viene una licuadora, como conversábamos con los chicos de la oficina, en el que finalmente cada problema tiene una definición distinta. Entonces, las índoles de los distintos requerimientos de información son tan variados que pasan por caminos distintos. Entonces, lo que sí nosotros podemos de alguna manera controlar o tener claridad, cosa de tener una historia, ¿cierto?, es la trazabilidad. Y dentro de esa trazabilidad o dentro de ese camino hay tres temas que son principales dentro de la resolución de redes, que es la normativa, que sí o sí la tenemos que cumplir, la disponibilidad de los recursos que tenemos en terreno, ¿ya? Es distinto estar construyendo en una ciudad que tiene cierto grado de demandas, o sea, de oferta respecto a los recursos, ¿ya? Y lo otro es la capacidad técnica del ejecutor. No sacamos nada con hacer o presentar soluciones de la NASA que finalmente en terreno no van a ser ejecutables, ¿no?
Entonces, aquí tenemos un par de ejemplos en los que literalmente se imprimía una foto del modelo, se iba a terreno, se discutía con la gente de terreno cuál era la mejor opción para poder tener un proceso constructivo más rápido, ¿cierto? Y también discutir los materiales con los que se cuentan en la obra, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de un par de fichas que se han generado o que se van generando, que son lo que nos permite ir resolviendo las RDI, ¿ya? Fichas comunes y silvestres que se van sacando de los modelos y esos modelos se van trabajando en la medida que se vaya requiriendo, ¿ya? Tenemos también otro ejemplo de soluciones como el Quebravista, que es una de las soluciones que se está ejecutando hoy en día, ¿ya? Y como les comentaba, la trazabilidad y la transmisión, nosotros la llevamos a cabo a través de una planilla Excel que está en línea, a la cual tienen acceso las distintas instituciones, en este caso la manejamos nosotros como constructora y por nuestra contraparte sería la asesoría de la inspección fiscal, ¿ya? Ellos pueden realizar comentarios, obviamente cada una de estas proposiciones de RDI nosotros tenemos que presentarlas, ellos las revisan, si cumple o no cumple, harán observación y nosotros tenemos que integrar con el especialista, ¿ya? Eso obviamente plantea una base de datos enorme que finalmente más adelante en la presentación van a poder ver que repercute también en cosas como los planos de civil, que nosotros deberíamos poder incorporar todas estas modificaciones de proyecto, ¿cierto? Y entregar finalmente un plano que refleje lo que se construyó, o lo que tenemos en terreno, o lo que se acordó, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo, la transmisión, como yo les comentaba, a través de esta plataforma, el resultado final, por decirlo de alguna manera, en la parte inferior derecha es estas pletinas que sujetan, en este caso, ejemplo, pletinas que sujetan los muros cortinas de fachada, en los que se desarrolló el esquema base como modelo. Se tiene el detalle, ¿ya?, para la ejecución, que es el que finalmente se aprueba y se envía a terreno, y eso se envía a través de la plataforma que pueden consultar los jefes de terreno, los capataces, ¿ya?, a través de su celular o bien en un computador. Otro tema que nosotros realizamos con respecto al BIM dentro de la construcción son los informes 4D, que es el avance, ¿cierto?, ya, de la obra, pero de una forma gráfica. Dentro de esos informes, a modo de experiencia, lo que nosotros podemos transmitirle ahora a ustedes es que hay 3 cosas vitales que se tienen que definir para poder presentar estos informes, que en nuestro caso los entregables que vienen definidos por Vali son videos. Tenemos como número 1 el vínculo del programa, que en el proyecto se manejó con el software project, con el modelo, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que de cierta forma inyectarle esa programación al modelo, ¿ya? Después viene una definición de vistas de modelo, que al ser proyectos horizontales de gran envergadura, muchas veces, lo van a ver en las imágenes, ¿cierto?, no se logra entender bien, entonces ahí hay que ir jugando o de acuerdo con la asesoría, ¿cierto?, conversándolo, presentando distintos detalles o de los sectores que se requiera en la medida que el proyecto va avanzando, ¿ya? Y por último, la información de los estados de obra. ¿Cómo yo muestro eso para que la información sea, ¿cierto?, entendible y no tener que estar confundiendo más que aclarando, ¿ya? El vínculo del programa, nosotros tratamos de hacerlo lo más sencillo posible, siempre tomando un identificador único, que lo que me permite a mí es que el número de la partida que yo voy a incorporar dentro de ese video sea inamovible, es decir, yo tengo esa clave que voy a poder incorporar dentro de mi modelo y estoy seguro que no se va a poder mover. Esto es vital porque los programas sufren modificaciones. En la medida que se van desarrollando los proyectos, siempre hay modificaciones y esas modificaciones repercuten sí o sí el programa, y ese programa necesita ser obviamente transmitido mes a mes, como fue el caso nuestro, que por solicitud de Vali era así la entrega, ¿ya? Ese identificador único nosotros lo llevamos al modelo, y el modelo obviamente lo tenemos que zonificar, porque el programa, los frentes de trabajo son variados, ¿ya? No hay un solo frente de trabajo, entonces esa zonificación se hace en base a ese proyecto y finalmente esa incorporación del modelo se hace por
elementos, ¿ya? Eso sí o sí, una vez hay que hacerlo, ¿ah? Es un trabajo tedioso, pero por lo bueno es que se debe hacer solo una vez. Después, en el software que nosotros utilizamos, que es Navisworks, para poder hacer los videos de avance, ¿cierto? Contienen una herramienta que son búsquedas automáticas, finalmente, que lo que hacen es mapear esa información que está contenida dentro del modelo BIM y poder llevarla a una relación o una carta GAN dentro de Navisworks, que lo que hace es, si ustedes se fijan, voy a marcar aquí, esperen un segundo, tenemos la importación de la carta GAN, que viene, viene con su identado, ¿cierto? Su jerarquización de partidas. Luego tenemos una columna que lo que me permite a mí es incorporar los elementos que yo previamente seleccioné, ¿ya? Y definí como parte de la tarea, y luego transmitirlo en un video. Entonces, ese proceso de vinculación, si bien es algo sumamente engorroso, se puede hacer solo una vez y después se mantiene una automatización de eso a través de, ya sea reglas que vienen incorporadas dentro del software o bien rutinas que se pueden crear a través de otros software como Dynamo o cosas así, ¿ya? Después tenemos la definición de vistas de modelo, como yo bien les comentaba, que en un principio el proyecto se inició con vistas genéricas, que son bastante grandes, en las que se puede ver cómo el edificio terminal no se aprecia de forma clara, ¿cierto? Lo mismo pasa con el complejo de GAC, que el avance de las obras de esas zonas se pierde completamente a esta escala. Entonces, finalmente con la asesoría se fue acordando que esas vistas tenían que ser mucho más definidas y partimos teniendo 3 videos por mes a tener alrededor de 18 videos, que finalmente se iban disgregando por edificio, ¿ya? Lo otro es la información de los estados de la obra. Lo que yo les comentaba era que cómo yo muestro el avance finalmente, o cómo yo hago gráfico esa carta GAN o ese gráfico que son barritas, ¿cierto? Y la mejor forma que nosotros llegamos luego de prueba y error, en un principio lo hacíamos sin transparencia, fue usar la mayor cantidad, o sea, la menor cantidad de colores posible. En este caso fue simple, 4 colores, el blanco indica lo que está ejecutado, el verde lo que se está ejecutando, el azul lo que está adelantado y el rojo lo que está atrasado, ¿ya? De esa forma nosotros inmediatamente con una simple vista podemos entender cuáles son las áreas que están atrasadas y cuáles son las que van bien dentro del proyecto. Ahí tienen otra imagen que es la del segundo, o sea, la del primer piso, perdón, que tuvimos que cortarlo obviamente para poder entenderlo, porque hacerlo solo de una vez también era un poco complejo y no se entendía. Ubicaciones para estado de pago. Aquí lo que se ha trabajado junto con el departamento o con la oficina técnica, ¿cierto? El departamento de control, en este caso, lo que le comentamos a ellos o las capacitaciones que se hicieron para que pudieran llevar a cabo esto es sencillamente tomar el modelo y poder hacer cantidades de obra gruesa y terminaciones, que es lo que más a ellos les aqueja o más tiempo les llevaba, ¿ya? Cabe mencionar que el trabajo de ubicar, en este caso, proyectos de esta envergadura es bastante extenso. Entonces, con el modelo lo que conseguimos es hacer trabajos que duraban alrededor de una semana, poder reducirla a un día. Lo mismo nos pasó con los informes 4D. Nosotros partimos de demorarnos una semana y media, hasta llegar a 2 días, que es lo menos que nos hemos demorado. Aquí tienen un ejemplo de lo que fue las ubicaciones de hormigón, ¿ya? Ahí pueden ver los colores, ¿cierto?, que definen los elementos. Estos elementos son totalmente personalizables o en realidad planificados al inicio del proyecto, ¿ya? Estas son cosas que nosotros tuvimos que de alguna manera intervenir para poder hacerlas coincidir con las ubicaciones, ¿ya? Hay que pensar que este proyecto partió en el 2016, desde la etapa de diseño, ¿ya? En el que el proceso pasa por un modelo en el que es simple, luego después se complejiza un poco dentro de la construcción y finalmente nosotros esperamos tener modelos ya con un nivel de desarrollo bastante elevado para el tema de los as-built. Tenemos la ubicación
de pintura intumescente también que se hace. Esto ha sido vital para evitar conflictos con los contratistas más que nada, ¿ya? Porque la información, como bien les comentaba, es transparente para todos. O sea, nosotros trabajamos con la información que está en la nube y con los modelos que están en la nube, y eso es transversal para todos. O sea, el contratista puede presentar sus cotizaciones y sus precios, pero siempre van a estar corroborados o respaldados por estos modelos que van a ser de libre acceso para ellos también, ¿no? Finalmente, de los planos ASBIL, que es una de las etapas que se está viviendo ahora, ya estamos llegando al final del proceso de la construcción. Entonces se activó hace un par de semanas, diría que un mes, ¿ya? Y dentro de esto, lo que nosotros hemos estado trabajando es la trazabilidad de las revisiones, la incorporación de modificaciones al proyecto, en este caso las RDI, y la incorporación de catálogos para, llámese sistemas mecánicos, qué sé yo, materiales que han sido cambiados durante el desarrollo del proyecto, etcétera, ¿ya? Ahí en la imagen ustedes pueden ver lo que es la plataforma de entrega de planos ASBIL que llevamos hasta ahora, y sobre esa plataforma lo que a la asesoría hace finalmente es revisar, ¿cierto?, e indicar las cosas que no han sido incorporadas. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de un plano de ingeniería estructural en el cual el Juan Leiva, que es nuestro asesor de estructuras, va incorporando los números de RDI que modifican la zona del plano. Entonces, si bien la herramienta o la plataforma tiene herramientas de trazabilidad, ¿ya? Nosotros optamos por hacer esta especie de redline porque de alguna manera es más familiar con la metodología que la mayoría de las personas o de los ingenieros que estaban involucrados en la asesoría ya habían trabajado. Entonces ha sido bastante buena la experiencia, hemos tenido una buena recepción al tema de la digitalización, cosa que no fue tal en el inicio del proyecto, ¿ya? Porque se propuso hacer o establecer un sistema digital de revisión de proyectos, pero no fue acogido, ¿ya? Ahora esperamos que con el contexto que estamos viviendo esto se familiarice aún más y se acelere, ¿ya? Que sería lo ideal, y poder tener, qué sé yo, revisiones de proyectos dentro del mismo ámbito de la plataforma BIM, poder realizar los informes, etcétera, ¿ya? Y creo que va a tener una buena acogida porque la facilidad con la que se pueden realizar las revisiones es bastante enriquecedora, ¿no? Aquí tenemos la incorporación de RDI y catálogos, lo que yo les comentaba, que desde la base de datos que nosotros tenemos, que es esta planilla online, nosotros podemos ir haciendo tablas dinámicas en las que nos muestra, como se ve en la imagen, ¿cierto?, arquitectura, todo el número, tenemos un listado completo de las RDI que modifican arquitectura y a su vez los planos que van modificando esas RDI, que es una herramienta súper útil porque si pensamos, nosotros llevamos alrededor de 680 RDI hoy en día. Ponerse a buscar una a una o bien ver cuál es la que afecta al edificio o a la zona del proyecto que tengo que ir desarrollando como ASBIL, es un tema súper engorroso. Entonces a través de esta base de datos dinámica podemos ir viendo e incorporando esa información de manera mucho más expedita. Finalmente, esa información o el resultado que nosotros vamos a tener como ASBIL es lo que la concesionaria va a utilizar, en nuestro caso como plataforma UBIM, que ellos ya tienen activo como desarrollo de plan de mantención, ¿cierto? Es información que finalmente se sube a la nube, que es este mismo modelo que nosotros teníamos desde el diseño, pasando por la construcción, ¿cierto?, con la incorporación de esta información, que finalmente se aloja en la nube y se presenta como plataforma de operación y mantención. Eso como ciclo de vida del proyecto, ¿ya?, dentro de nuestro ejemplo de concepción, ¿ya? Como consideración final, nosotros creemos como equipo que el BIM se debiera constituir como el único canal de comunicación. Nosotros hoy en día, por temas contractuales y también por temas que tienen que ver por la oferta de especialistas que trabajan en esto y por la familiarización o la digitalización en la que se encuentra nuestro país hoy en día, no se ha logrado en un 100%, y nosotros creemos que mientras mayor el porcentaje
de incorporación de esta metodología dentro de un proyecto, creemos que el beneficio será cuanto mayor, ¿no? La experiencia ha sido bien gratificante estar en terreno. La gente en general en terreno agradece bastante porque la manera de entender sobre todo estos proyectos que tienen bastante complejidad es mucho más fácil. O sea, tener que ver algo en 3D, o sea, modelado, versus tener que interpretar planos, plantas, cortes, elevaciones, ha sido bastante bueno, ¿eh? El feedback que tenemos con ellos es súper bueno. Así que yo creo que de aquí a poco, con esta digitalización o esta aceleración de la digitalización que estamos viviendo junto con el corona, yo creo que vamos a andar re bien. De hecho, ya se sabe por lo menos que las próximas licitaciones ya vienen con lo que hablaba Esteban, ¿cierto? Que es cuando el mandante finalmente se hace del tema y entiende lo que necesita pedir, entiende lo que quiere conseguir con esto del BIM, y en la medida que eso esté mucho más claro, cuánto mejor para los oferentes, porque así nosotros vamos directo al grano, ¿cierto? Y no tenemos que estar haciendo la prueba y error o negociando, ¿cierto? Lo que podemos hacer o lo que queremos conseguir, ¿ya? Eso más que nada, yo les agradezco, como les decía, la invitación, y esta ha sido nuestra experiencia. Cualquier duda o consulta al final de la ronda, ¿cierto?, la respondemos. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Un gusto. Te tengo que contar que tienes muchas preguntas, ¿ah? Yo las tengo todas anotaditas para el final de la sesión.